A todos, muchas gracias por venir a compartir con nosotros este desayuno de Bionox. Y para mí, desde luego, hoy es un día un poquito especial porque conseguir que tenga delante a dos amigos y a dos fenómenos dentro del mundo de la sanidad, pues es una maravilla. Y voy a pasar a presentaros a los dos colegas, amigos que vamos a compartir esta mañanita, estos 40 minutos aproximados. Por un lado, Miguel Ángel Arraez. Yo, Miguel Ángel, lo primero que te diría, y aprovechando, no es que yo te presente, como estamos entre amigos y te va a oír más gente, preséntate tú. ¿Quién es Miguel Ángel Arráez? Porque, y después yo añadiré algo si tú no lo dices. ¿Quién es Miguel Ángel Arráez? Ángel Arraez es esta persona ya veterana en el mundo y en el mundo de la neurocirugía, con algunos años encima, dedicado a la neurocirugía, afición que comparto con mi amigo Juan, y que, bueno, verdaderamente destacaría de su vida profesional la palabra dedicación, digamos, y entusiasmo que Juan compartimos y hemos compartido. Me dedico a la neurocirugía y verdaderamente, bueno, como autocrítica, pues estar un poco embrutecido porque prácticamente lo único que he hecho en los últimos 40 años de mi vida, en estos meses ha hecho 40 años que entré como residente en los hospitales de la Seguridad Social. Primero trabajé en Granada primero como residente adjunto, luego jefe de sección y luego pues vine a Málaga como jefe de servicio del Hospital Regional Carlos Saya. Y ahora pues también tengo una plaza de profesor titular de neurocirugía y me he dedicado a trabajar y me he dedicado a la neurocirugía como el toreo, con muchísima afición, con mejor o peor ventura, pero con mucha afición. Muchísimas gracias por la invitación y estoy encantado de este desayuno. Por cierto, no tengo croissant y verdaderamente a mí lo que más me gusta es un croissant. Pero bueno, esa espinita la tengo. Bueno, pues yo voy a añadir algo más. Yo a Miguel Ángel lo conocí cuando yo era soy un poquito más joven que él, pero él era residente. Y puedo decir que Miguel Ángel es uno de los neurocirujanos con mejor trayectoria en este país y de que España se tiene que sentir muy orgulloso. No es fácil llegar a ser vicepresidente de la World Federation, es decir, de la Federación de todas las sociedades de neurocirugía, representante de español en la FLANC también, la Federación Latinoamericana, ha sido presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía, ha puesto ese servicio de Málaga a uno de los pioneros y él es un referente en una parte importante de la cirugía tumoral cerebral y también en patología vertebral, con un servicio pues que más de uno quisiera poder imitar en el desarrollo de sus funciones. Entonces, para nosotros es un lujo que Miguel Ángel estés aquí. Y ahora voy con Luis. Muchísimas Estamos gracias. en, estamos en un mundo de fisioterapias, Luis. A ti te conocen todos, pero la parte profesional, pero ¿quién es Luis Baños, aparte de un loco de las motos? Bueno, pues la verdad es que yo como Miguel Ángel, mi profesión para mí ha sido una maravilla y ha sido dedicación también total, absoluta. Yo acabé fisioterapia hace 35 años en Valencia, en la primera escuela de fisioterapia independiente, que antes era una especialidad de enfermería. Y la verdad es que no hemos parado, ha sido vertiginoso. Y pues he vivido toda la transformación de la fisioterapia que a día de hoy es una profesión que yo podría calificar como totalmente diferente a la que yo conocí como estudiante, que ha dado un vuelco impresionante. Me he dedicado mucho a la docencia, la formación, me he formado en el mundo entero y bueno, ahí estamos en un centro que tenemos en Jaén, una ciudad pequeña, muy bonita, muy acogedora, pero al final es una ciudad pequeña, pero recibimos pacientes de todos lados a diario y estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Todo yo y mi equipo, que somos 45 personas en la clínica y la verdad es que yo creo que desde que empezamos el contacto con la neurocirugía y hemos aprendido tanto de los neurocirujanos, hemos dado un gran paso adelante y esto quiero explicarlo luego tranquilamente y animar a otros Ya te iremos compañeros. preguntando un poquito, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues entrando en materia, si os parece, Miguel Ángel, yo te diría dos preguntas en una.
¿Cuál es la situación de la neurocirugía actual con respecto a lo que tú empezaste? Porque yo creo que ha cambiado mucho. ¿Y qué conocemos los neurocirujanos de la fisioterapia, en la cual nos apoyamos muchas veces y a lo mejor no conocemos todo lo que querríamos o deberíamos? Y creo que es lo primero para luego poder seguir hablando de otros temas. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues verdaderamente a lo largo de todos estos años, 40 años, desde que entré de R1, la transformación de la neurocirugía, tú lo sabes también perfectamente, ha sido extraordinaria. Yo creo que el gran avance ha venido de la mano de las ciencias de la computación para el diagnóstico, la resonancia magnética. Quiero recordar, sin hacerme pesado por viejo, pero cuando yo empecé la especialidad, el diagnóstico de la hernia discal se hacía mediante mielografía. Al paciente había que hacerle una punción lumbar e inyectarle un contrasto iodado que algunas veces llegaba a producir una encefalitis. De ahí a la resonancia magnética, pues imaginaros el gran salto en el diagnóstico. Dicho esto, quiero aprovechar para señalar un artículo publicado en Lancet que ponía de manifiesto el gran daño que simultáneamente había hecho la resonancia magnética porque había anulado la valoración clínica de los pacientes. Cuando nosotros empezamos la especialidad, bueno, la mielografía era el último paso después de un cribado clínico, de tal suerte que un paciente, por ejemplo, con un lumbago intrascendente, desde el punto de vista clínico, no acababa en mielografía. Acababa en mielografía el paciente que tenía una sospecha FETEN de afectación radicular. Había, por tanto, una preselección clínica muy de la mano del neurocirujano, que era el que manejaba esa patología. Compañeros de traumatología en aquel entonces algunos tenían determinada afición, luego ha tenido mucho más desarrollo en el campo de la cirugía ortopédica, la cirugía vertebral, sin entrar en la pelea neurocirugía, traumatología. Pero bueno, concretamente en el campo del raquis, esa transformación ha sido muy evidente para el diagnóstico. Desde el punto de vista quirúrgico, nosotros manejábamos técnicas básicas que incluían descompresión en mayor o menor medida. La cirugía vertebral cervical tenía un cierto desarrollo, pero con posterioridad se han ido implementando las técnicas muy sofisticadas, mínimamente invasivas, con o sin instrumentación. Entonces, bueno, la situación actual de una microdiscectomía, bueno, aquí entre nosotros estamos entre amigos y yo estoy seguro de que el doctor Castilla, que es uno de nuestros anestesistas, veterano, no se va a enfadar. Hace una semana imaginaros, un anestesista que se deja intervenir de la columna, o sea, vamos, publicable. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenía una estenosis de canal severísima, súper sintomática. Hicimos una, digamos, descompresión over the top y a través de una descompresión tubular, gracias a Dios, pudimos resolver el problema. Técnicas mínimamente invasivas que cuando nosotros empezamos la especialidad, yo por lo menos, eran totalmente desconocidas. Desde el punto de vista quirúrgico, y termino ya por resumir estos dos puntos, diagnóstico y tratamiento, referido a la patología vertebral, desde el punto de vista quirúrgico, las técnicas sofisticadas, no solo de instrumentación en la columna, en el raquis dorsolumbar y en el raquis degenerativo tumoral, sino en la columna cervical, campo que, por cierto, desde que era residente, me gusta muchísimo. Y también un poco por determinada inclinación por mi parte en relación con la cirugía de agujero magno, patología C0, C1, C2. Bueno, yo he vivido toda la transformación desde el punto de vista quirúrgico en la patología de la inestabilidad, con independencia de su causa, occipital C1, C2. Desde la placa de Hartsil-Ramford, que era una especie de hierro rígido, irreductible, que eran unos hierros que hacían así para C1 y luego un loop y había que hacer 4 trépanos en el cráneo, pasar un alambre, no cable, ni siquiera el cable Songer estaba disponible, para fijar y tenías que adaptar el cráneo del paciente a la placa, porque la placa era irreductible. De ahí a los sistemas ocípitos cervicales, a la revolución de la fijación C1, C2 con la técnica de Harans, Goel, etcétera, que a mí me gusta mucho también, por cierto. Bueno, el camino ha sido extraordinario. Hemos pasado por muchísimas fases
hasta llegar a la actual, que supongo que será superada, por supuesto, como todo en la vida y en medicina. Pero bueno, verdaderamente yo significaría los grandes avances en el diagnóstico. Nosotros tenemos ahora un TAC intraoperatorio, hacemos la cirugía con navegación espinal y TAC intraoperatorio. Y claro, estas son, digamos, herramientas absolutamente impensables en los años 80 que están ahí al lado. Muy bien. Y una cosita, y así paso con Luis. ¿Qué te parece o qué conocimiento crees que tenemos los cirujanos de la fisioterapia actual? Bueno, me he dejado esa segunda pregunta. Si no, le Por, dejamos a Luis que conteste primero y no, luego meto a los dos en el no, no, mismo no, orden. no. Me he dejado la segunda pregunta por dos razones. En primer lugar, porque he hablado más de la cuenta de la primera. Ah, Y, vale. y en segundo lugar, porque me da vergüenza confesar que yo creo que en general en neurocirugía y en medicina es un campo, uno, importantísimo y dos, para nosotros desconocidísimo. Creo que la medicina del siglo XXI y también ya en el siglo XX lo era, es una medicina de equipo. Y creo que los neurocirujanos tenemos esa cojera y aprovecho para felicitaros por esta iniciativa de poner juntas a las personas que trabajan en distintos campos complementarios y muy necesarios. Yo tengo mucha relación en el ámbito de Málaga, pues con muchos compañeros y amigos de fisioterapia. Mm, Trabajamos, entre comillas, en la medida de lo posible en equipo o de forma conjunta, pero contestando tu pregunta, me temo que el conocimiento que tiene el neurocirujano del mundo de la fisioterapia y de la rehabilitación en general es desafortunadamente muy limitado, con el corazón en la mano. Luis, eh, pues te diría lo mismo. Así un poquito, vete cortando. ¿Qué ha cambiado la fisioterapia hace 35 años aquí? Yo cuando me operé y tenía 20 años cuando jugaba fútbol del hombro, aquello era un mundo distinto a lo de ahora, no lo explicas. Y también te diría lo mismo. ¿Qué pensáis vosotros, o los fisioterapeutas, no tú, sino en conjunto, de los neurocirujanos, de la neurocirugía? Porque después de esto os haré otra pregunta que ya tengo aquí preparada con lo que Miguel Ángel ha dicho. Bueno, pues yo después de, porque yo en realidad, después de conocer más la neurocirugía, tengo que confesar también que no la conocía. Y ahora confío muchísimo más en la neurocirugía. Pero de verdad, esto es sincero, esto no es porque estamos aquí todos reunidos y quedar bien. La transformación de la neurocirugía, tú me la has contado muchas veces, Juan. Miguel Ángel ha hecho un repaso muy bueno y para nosotros es una herramienta maravillosa. ¿Y cómo ha cambiado la fisioterapia? Pues la fisioterapia ha pegado un vuelco, que es otra profesión. Y uno de los grandes cambios en la fisioterapia, aparte de todo el aporte tecnológico de pruebas que nos ha ayudado mucho para entender más los procesos patológicos y cómo hacer el abordaje terapéutico, uno de los grandes cambios que es la base son los paradigmas. Hemos cambiado muchos paradigmas. Por ejemplo, hemos buscado un abordaje más integral del paciente. Nosotros siempre, los fisioterapeutas, hemos tenido esa vocación, ¿no? De ver al paciente como una globalidad. Pero ahora lo estamos desarrollando más, estudiamos mucho su base metabólica, intentamos mejorarlo, intentamos siempre un enfoque funcional, con unos objetivos funcionales muy claros del paciente, trabajamos mucho el aspecto psicológico del paciente, ¿vale? Y trabajamos mucho todo el estilo de vida para darnos una globalidad en la salud que nos permita conseguir resultados que antes la verdad es que ni soñábamos. Otra cosa muy importante que yo estoy trabajando mucho y más después de estar trabajando con los neurocirujanos, contigo, Juan, y con todos los de la Sociedad Española de Neurocirugía, es la transversalidad en el abordaje terapéutico. Entonces, ese ponernos en una línea todos con el objetivo y con la reseña de buscar el ayudar al máximo al paciente, yo creo que ha dado un gran paso adelante
en la consecución de resultados diferentes, más positivos, ¿vale? Y hay un paradigma que también ha cambiado, Juan, mucho, que nosotros lo estamos trabajando muchísimo a través de la neurociencia y todo, que es no poner el foco en el dolor, ¿vale? Y eso el doctor Arraez lo puede confirmar. El problema que tenemos en las cirugías de raquis, sobre todo cuando hay varias cirugías, es que no se corresponden nuestros hallazgos, nuestras hipótesis de trabajo con el cuadro doloroso y de discapacidad del paciente. Y esto es porque hay unos procesos de sensibilización central y de modulación del dolor. Y entonces esto nosotros lo estamos trabajando, luego hablaremos sobre eso y nos está ayudando muchísimo. Y yo sé que un cirujano que ha hecho bien su trabajo, tenía claro el diagnóstico y había hecho una evaluación perfecta, la radiología apoyaba esta hipótesis, opera perfectamente un paciente y el paciente no va bien, yo sé que eso genera mucha frustración en el cirujano. Y el fisioterapeuta le podemos ayudar increíble, o sea, muchísimo. Estamos teniendo unos resultados que estamos muy contentos, ¿vale? Otra cosa muy importante, Juan, es la estrategia terapéutica, la definición del camino terapéutico. Y trabajamos mucho con una definición desde el principio muy clara de objetivos, procesos que vamos a seguir con unas fases determinadas y siempre con trabajo en equipo.